Muy buenas, amables televidentes. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal Telepacífico, el Canal del Sol, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un importante invitado, el poeta Juan Manuel Roca y el poeta Julián Malatesta, con quien haremos este programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, entonces estamos aquí con el poeta Juan Manuel Roca y el poeta Julián Malatesta. Juan Manuel, para que empecemos nuestra conversación, yo quiero saber un poco de la Medellín de tu infancia. ¿Cómo es esa Medellín? ¿Cómo iniciaste tus primeras letras y tu pasión por la literatura? Bueno, yo nací en Medellín y viví buena parte de mi infancia, aunque no toda, en el barrio La Floresta, que eso era como una zona que todavía era más o menos rural. Medellín era apenas un conato de ciudad. Yo decía que tenía la forma como de pescado, una larga calle, como una espina dorsal que era Junín, y unas pequeñas callecitas saliendo hacia los montes. Dentro de esos montes estaba el barrio La Floresta, muy cercano a donde ahora es el estadio. O sea que era un sitio solamente lleno de mangas, donde todavía había ladrones de ganado, era como un aspecto rural de la ciudad. De manera que fue un momento de mi infancia muy grato, porque era en esas mangas, corriendo, jugando fútbol como todos los niños, de sol a luna, robando pomas y haciendo todas las triquiñuelas propias de alguien que crece en la libertad de la naturaleza, siendo a pesar de que era ya pues un conglomerado fabril, Medellín, una ciudad pues aldeana, pero al fin y al cabo ya empezaba a ser ciudad. ¿Y cuándo empiezas a interesarte, dijéramos, por las poesías? ¿Cuándo comienzas a aprender a leer, a la escuela? ¿Cómo es tu primer contacto, dijéramos, con las letras? Mi primer contacto es con ciertas reticencias, digamos, en el ámbito familiar, porque pues mi padre era escritor y mi tío materno también, de manera que siempre hubo la presencia del libro en mi casa. Sin embargo, ¿Tío materno era el poeta Luis Vidales? el poeta Luis Vidales. Sin embargo, no es que tuviera una gran inclinación por los libros, no quisiera sacralizar ese momento en que muy tardíamente empecé a interesarme de verdad en los libros. Y fue, digamos, ya al final de los estudios de bachillerato, que me encontré con un libro de César Vallejo, precisamente de la biblioteca de Vidales, y empecé a leerlo con mucha pasión en unas vacaciones donde dejé de jugar mucho fútbol, que era mi verdadera pasión, por hacer lo segundo que mejor Hubiera creo. sido un gran jugador del Atlético Nacional o del Medellín. Del Medellín, sin duda. Claro el poderoso que sí. Dino. El Juan poderoso. Manuel, hay un relato que me han hecho a mí algunos poetas de Medellín que son amigos tuyos, acerca de un tipógrafo de Guayaquil, donde fuiste a hacer como los primeros libritos. Claro. Y ese tipógrafo termina siendo una especie de personaje muy importante para todos, ¿no? Todos los Así es. poetas de tu generación, Claro. incluyendo a los nadadistas. Sí. Gonzalo Arango publican allí, creo, ¿no? ¿Cómo ¿Y no? quién era el tipógrafo? Ese era un tipógrafo legendario, Gustavo Lalinde, que además tenía la propiedad de ser cultivador de orquídeas y músico, pianista. Entonces había estudiado él pintura, dibujo, con grabadores tan buenos como Augusto Rendón en Italia, pero se había refugiado en una imprenta típica pues de barrio, del barrio Guayaquil, y ahí publicó algunos de los primeros libros de Eduardo Escobar, de los nadadistas, uno que se llamaba Los monólogos de Noé, y después nos publicó ahí a Raúl Henao, su primer libro, Combate del Carnaval y la Cuaresma, y un libro de José Manuel Arango, Este lugar de la noche, y realmente, sin ser un mecenas, ejercía una cierta compasión hacia los poetas nuevos, que publicábamos los libros de autor, ¿no? Con el poco dinero que conseguíamos para hacerlo, y él propiciaba que eso fuera de una manera muy generosa,
que podíamos, digamos, publicar el libro y tardarnos 2, 3 años en pagarle la edición. Era un viejo muy simpático que falleció no hace mucho, hace como 4 o 5 años, y que era un enamorado de su oficio tipográfico, era realmente un editor formado en la tipografía, amante de la tipografía, una persona pues muy grata. Sí, es que se cuenta, ¿no? Que este tipógrafo estuvo como en la antesala de todo un incipiente movimiento literario y cultural allí en la Medellín de entonces, pues por lo menos de la generación tuya, Sí. porque las otras generaciones ya tenían acceso, digamos, a Bedú, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los años 60, inicio de los 60, más o menos. No, más bien de comienzos de los 70. Comienzos de los 70, sí. Más o menos, Cuando ya pasaba, digamos, todo el influjo nadaísta, que a ellos sí los cobijó esa cosa en los 60. Pero en los 70, sobre todo en el 73, que salen estos 3 libritos, unas plaquettes, que son los 3 primeros libros de José Manuel Arango, de Raúl Henao y mío, es cuando arranca de verdad como una confrontación con la vieja generación, porque estábamos como en un sándwich entre la generación de los nadaístas y unos que llamábamos la fonda antioqueña, que eran Manuel Mejía Vallejo, Darío Ruiz, la literatura de la teja y la lágrima, y nosotros estábamos en ese sándwich. A eso me iba a referir también, era que Juan Manuel, en esos 3 personajes tienen una militancia, ¿no? Esos 3 libritos, ustedes, en medio de esa sociedad pacata de Medellín, ustedes empiezan a hacer una poesía muy influenciada por los surrealistas y muy influenciada por los poetas malditos, sobre todo en el caso tuyo, creo que la huella ahí inicial está muy vinculada a Rimbaud, ¿no? Como un eje central, no sé si eso sea cierto. Sí, es cierto, es cierto. Digamos que esa influencia primeriza de ese balbuceo inicial, de esa pequeña ópera prima, para decirlo un poco presuntuosamente, de Memoria del Agua está un poco, o un mucho, no lo sé yo, qué tanto, influenciado por los surrealistas, por los expresionistas alemanes, pero fundamentalmente por la figura de Rimbaud, ¿no? Que de todas maneras pues es un poeta del cual es ineludible que alguien no haya tomado un giro, un acento, Claro, una atmósfera, pero en el caso particular mío era muy consciente. Y era muy significativo para la Medellín de entonces, porque lo del expresionismo alemán va a ser más notorio en Luna de Ciegos. De ahí, el expresionismo alemán es muy fuerte, Sí. en Luna de Ciegos. Yo hablo de la influencia porque uno hace literatura, es con la literatura, es decir, Claro. es desde la literatura que se trabaja la literatura, la poesía. Pero este periodo de esa región de Medellín es clave, ¿no? Sobre todo, pues dejó pues un fanático del surrealismo y todavía se sigue declarando surrealista y tiene un círculo surrealista que es Raúl Henao, pues, Sí. que es el caleño que tenemos nosotros allá refugiado. Sí, exactamente, sí. Es bastante singular, ¿no? Que alguien todavía, Sí, claro. y irrespetable, pero Claro. es un tanto singular que alguien todavía se manifieste como surrealista y que tenga ideas, digamos, vanguardistas, porque, digamos, una de las sospechas que yo tengo del vanguardismo es que crean a veces como una especie de imposible epistemológico que es poner la huella antes de dar el paso. Primero el manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado. Eso que llegó tardíamente, pues, por ejemplo, al movimiento nadaísta, después de ellos realmente, y antes de ellos, inclusive en América Latina no había ningún aprecio hacia las vanguardias, más allá de un eco y una resonancia de obras pues tan trascendentales como la de Huidobro, ¿no? Juan Manuel, y me dices en la primera afirmación sobre tu contacto con la poesía, ¿cuál fue el librito de Vallejo y qué significó ese Vallejo para ti, que fue tan importante para la... Sí. El primer libro que yo leí de Vallejo fue Poemas Humanos, en una edición de Losada, de Editorial Losada, y a mí me conmovió mucho por un hecho muy singular, y es que si bien me resultaba un poeta de difícil aprehensión, con mucha dificultad de penetrar en su mundo, sus ritmos, sus atmósferas quedaban en mí resonando de una manera un tanto irracional. Y yo creo que eso es una lectura que generalmente se hace de Vallejo en una edad u en otra. Vallejo no es un poeta que en puridad podamos hablar de su poesía con mucha claridad, digamos, cenital sobre lo que ha dicho, pero esas atmósferas y esa hondura, digamos, como psicológica,
más ese despojo verbal, es fascinante, más allá de una comprensión con la inteligencia del cerebro, más como con una inteligencia del corazón, es decir, alguien que se adentra en uno y uno no sabe muy bien por qué. Y eso fue lo que me movió a mí a explorar un poco más en la poesía, ¿no? Contanos, como Manuel, y, al lado pues, del tipógrafo en Guayaquil, ¿cómo entraba la música en ustedes? El vínculo, pues todos sabemos que Guayaquil era, pues, en ese momento de aquel muy fuerte el epicentro pues, del tango y también del bolero son, ¿no? Guayaquil era un barrio pues que digamos ya estaba en sus últimos coletazos debido a la moralina paisa, que no soportaban que hubiera un gran burdel en el centro de Medellín. Cuando acabaron a Guayaquil se guayaquilizó toda la ciudad, pero se extendió. Empezó a tender sus tentáculos hacia otras zonas, pero era un barrio bellísimo. Primero la arquitectura, era una arquitectura muy digna, muy hermosa. Segundo, el colorido de esos bares. Tercero, que como estaba la estación del ferrocarril de Cisneros, más la Plaza del Pedrero, la Plaza de Mercado, era como un muelle sin mar. Uno pensaba que por ahí, a la vuelta de una esquina, iba a encontrar el mar. Era una cosa muy rara, muy tropical, muy caribe ahí. Y por supuesto, una calle como San Juan, que era donde estaban la mayor parte de los bares, es decir, lo que más nos atraía, pero en una modalidad muy paisa, de fiesta y usura, porque era un bar, una prendería, un bar, una prendería, un bar, una prendería. Entonces la gente se prendía en el bar y después empeñaba para pasar al otro, y entonces era una cadena como un combate del carnaval y la cuaresma, ¿no? Pero era un barrio primero muy sano, aparte de lo que se piensa que era una cosa pues del malevaje, ¿no? Y claro, había zonas más tangueras que otras, sobre todo San Juan, que eran los bares famosos de tango, ¿no? Pero también una zona que era la que a mí más me gustaba, que era la zona de música antillana, que era muy grande. Yo crecí oyendo mucho más Benny Moré que Gardel. Me interesó siempre más como ese tipo de música. A mí me vino a gustar el tango hace muy poco. Pero todos pensaríamos que Juan Manuel antes que todo era tanguerito, porque usted es conocido muchos lugares de tango, pero antes era la música caribeña. Sí, siempre. Y es que, curiosamente, como Medellín fue un epicentro disquero, como se grabó tanto allá, pues por allá pasaron todos, hasta Benny Moré, ¿no? Sí, todas las grabaciones eran en Medellín, claro. Y entonces había mucho radioteatro, y allá, yo me acuerdo muy muchacho, muy niño casi, oyendo a Rolando la Serie en un radioteatro, de manera que eso imprime como crea una impronta que es difícil de olvidar, ¿no? Juan Manuel, y cuéntame un poco como del ambiente de tus amigos. ¿Cómo era como la bohemia de ustedes? ¿En qué consistía, dijéramos, todo eso que uno hace de muchachos? ¿Cuáles fueron las locuras de los jóvenes poetas de tu generación? Pues la verdad no eran muchos, porque pasado, digamos, el nadaísmo, que de alguna manera, creo yo, fue más un movimiento más social que literario, en una cosa, en un comienzo auténtica, que era el deseo pues de trasladar la vida también, la poesía a la vida, a la calle. Realmente, después de ser una generación del megáfono, de mostrarse excesivamente y a veces de cierta truculencia, pues, en ciertas actividades al margen de la poesía para hacerse ver como poetas, pues yo creo que ya eso pasaba, y más bien la gente intentaba escribir de una manera más individual, sin movimientos, sin grupos, sin embargo con conexiones, ¿no? Entre unos poetas y otros. A mí particularmente siempre me interesó mucho la poesía de la imagen, la poesía más metafórica, y arrancaba un grupo de poetas allá, como José Manuel Arango, con quien teníamos relación, éramos amigos, pero no conformábamos un grupo, como el propio Raúl Henao, como otro poeta que murió hace muy poco, muy buen poeta, que abandonó la poesía lamentablemente, como tantos otros poetas con talento que se quedan a mitad de camino por muchas circunstancias, que se llamaba Luis Eduardo Espinal. Y es una generación que viene después del nadaísmo,
y éramos más bien refractarios al escándalo. Era una bohemia más bien tranquila, de bar, de oír música, de conversación, de muchas caminatas nocturnas por los barrios, porque Medellín era muy caminable en esa época. Juan Manuel, hay en ese momento que creo que se va produciendo, digamos, una diferenciación de un grupo de jóvenes poetas con ese proyecto nadaísta que ya para los años 70 está agonizando, aunque intenten, como ellos mismos denominan, hacer revueltas nadaístas, realmente hay una decadencia en ese periodo. Pero lo que también determina cierta importancia de ese grupo de poetas es sus filiaciones políticas, su proyección política frente a un momento efervescente que vive Colombia, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes eso en ese momento? Bueno, yo creo que hay poetas que yo respeto su proyecto, pero no me quisiera parecer a ellos, que son poetas que se aíslan del entorno social y lo que le ocurre a ellos como parte de una comunidad. Poetas muy líricos, muy buenos poetas, pero también había otras personas, otros poetas o alguien que intentaba escribir poesía, que sí nos interesaba mucho pues la circunstancia social, la circunstancia política, ¿no? Yo nunca milité en ningún partido, pues tuve siempre simpatías obviamente con la izquierda y en ese momento la figura de Camilo Torres para algunos de nosotros fue una cosa muy importante, muy decisiva. Claro, eso en confluencia con la Revolución Cubana, etcétera, a pesar de no haber pertenecido a ningún partido, pues a mí sí me creó una conciencia que pudiéramos llamar política y un interés permanente en lo que me ocurría a mí como parte de un conglomerado social, ¿no? Eso yo creo que aparece en mi poesía y no de una manera programática. Yo descreo mucho de los poetas boca de partido, ¿no? Claro. Inclusive de Neruda, pues un poeta que escribe un poema de diatribas contra Stalin, pero Stalin cae en desgracia con el partido, un poema de amor o de diatribas, dependiendo de la circunstancia. Pero no creo que eso impida, pues al fin y al cabo un poeta no se mueve en un medio abstracto, que aunque no lo quiera, no se filtre ese hecho político. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a esta interesante conversación con nuestro poeta invitado, sí, ahora volvemos Juan Manuel a La Roca. Vanguardia. Bueno, continuamos aquí con nuestro invitado en Conversan 2, Juan Manuel Roca. Para este segmento, Juan Manuel, quisiera un poco que nos situáramos, ya que tú eres un poeta de estirpe antioqueña, que después, ¿cuándo vas a Bogotá? Y hablar un poco de la relación con los poetas nacionales que encuentras en Bogotá. Me imagino que tuviste oportunidad de conocer, por ejemplo, a León de Grey. ¿Qué significó para toda esa generación de poetas anteriores, grandes, que conociste en Bogotá? Sí, bueno, ya a mi regreso a Bogotá, porque yo oscilé un poco en mi juventud entre Bogotá y Medellín, por circunstancias familiares, pues me encontré con algunos poetas. Luis Vidales se había ido para Chile al exilio, a su exilio político, duró muchos años allá, se desconectó muchísimo del país, pero fui conociendo a algunos poetas o coetáneos de él, algunos de su propio movimiento, como León de Grey, que nunca me interesó mayormente como poeta, pero poetas como Fernando Charri Lara y fundamentalmente antes y después de haber estado en España, Héctor Rojas Erazo, que me parece que aparte de ser un gran poeta, era pues digamos un espectáculo humano de inteligencia, de gracia, de gran conversador. Y curiosamente tuve más sintonía con estos poetas muchísimo mayores que yo, que con los propios poetas de mi generación. Posteriormente, conocí a algunos otros poetas, muy tangencialmente a los nadaístas, aunque ya los conocía en Medellín, fundamentalmente a Eduardo Escobar. Conocí un poco más a J. Mario, poeta de acá en Bogotá. Pero fundamentalmente con quienes yo más tuve relación de cercanía fueron con Héctor Rojas Erazo y con Fernando Charri Lara, más que con los poetas de mi generación, aunque posteriormente tuve no digamos una gran amistad, pero una serie de conversaciones de cercanías con María Mercedes Carranza, fundamentalmente de ese grupo que se llamaba de la generación sin nombre,
porque, digamos, los otros poetas que estaban, digamos, en el escenario poético en ese momento, que podrían ser Juan Gustavo Cobo Borda, Darío Jaramillo Agudelo, Henry Luque Muñoz, no tuve mayores acercamientos con ellos, ¿no? Con poetas posteriores como Samuel Jaramillo, Santiago Mutis, sí ya tuve como más una empatía de tipo poético, ¿no? Pero lo de Grey me interesa porque el poeta Julián sí hizo mucha greyfería. No, ya hemos tenido polémicas con Juan Manuel. Ustedes han polemizado alrededor de ya hemos tenido polémicas con ¿Nunca Juan te Manuel. interesó Juan nada? Manuel dice No. cosas muy duras frente al poeta León de Grey y se ha planteado radicalmente, ¿no?, frente al poeta León de Grey, sobre todo porque es que uno de los problemas de León de Grey es que siembra una enfermedad en el discípulo, siembra una gran enfermedad de la que el discípulo no se libera por su juego permanente artificioso con el lenguaje, en medio de cosas que yo defiendo de León de Grey, como la música, como su exploración iconoclasta sobre una serie de valores de la sociedad de su tiempo, etcétera. Pero ahí hay una polémica con Juan Manuel. Lo que importa aquí realmente, en lo que acaba de decir Juan Manuel y que me parece interesante, es que Juan Manuel se acerca a una vanguardia que está en Bogotá y que no fue la vanguardia nadaísta, no es el nadaísmo realmente la expresión de la vanguardia. Yo creo que ya por la vía de Luis Vidales, que había dejado esa herencia extraordinaria de Suenan Timbres, que había puesto como unos puntos cruciales con Suenan Timbres, viene un personaje al que no se le ha situado correctamente, que formó parte de ese grupito pequeño llamado los cuadernícolas, que se diferenciaban un poco, Juan Manuel, del piedracelismo, y de donde está Fernando Charri Lara, pero es Héctor Rojas Erazo. Yo creo que el hombre de la vanguardia es Héctor Rojas Erazo. Sí, muy un poco importante. porque en Héctor Rojas Erazo, como en Fernando Charri Lara, un poco menos en el viejo Rogelio Chavarría, en Héctor Rojas Erazo hay lo que tú has venido diciendo desde tu origen, digamos, poético, una militancia en la imagen. Y una militancia en la imagen con Héctor Rojas Erazo que tiene que ver también con sus condiciones de pintor, ¿no? Sí, sí, yo creo que Héctor es un poeta tan insular, tan aislado, digamos, inclusive de su propia generación, digamos, de la generación de Cote Lamus, de Gaitán Durán, de un gran poeta que se suicidó muy tempranamente en España, que es Carlos Obregón, que también sería coetáneo de ellos como Óscar Hernández. A mí me parece que lo que hace Héctor es de una revolución individual en su poesía y en su narrativa también, ¿no? Yo creo que novelas como Celia se pudre y fundamentalmente como Respirando el Verano, que es un embrión de ¿Cómo se llama la otra? En noviembre llega el arzobispo. Claro, que fíjense una cosa, que ese mundo que toca García Márquez, cuando funda Macondo, Cedrón, el pueblo de Rojas Erazo, Sí, ya está prefigurado, fundado. está fundado. No, es decir, cómo hay unos entronques ahí. No quiero decir para nada que eso sea una cosa competitiva o que se pueda ver de esa manera con García Márquez, pero yo creo que Rojas Erazo sienta las pautas en la narrativa de ese mundo faulkneriano, extraordinario, de atmósferas y de sensorialidad tan rica del Caribe y del trópico como ninguno. Y eso lo traslada a su poesía de una manera agonista, también bajo el influjo de César Vallejo, por supuesto. Y entonces a mí me llama mucho la atención su poesía y es como una amistad heredada sobre todo de mi padre, porque ellos eran amigos hacía muchos años, jugadores de ajedrez, en fin. Y entonces mi cercanía con Rojas Erazo para mí fue muy significativa. No quiero decir que sea pues maestro de lo que yo hago, pero sí una persona que me merece todo el interés y el respeto. Y por supuesto una figura que no alcancé a conocer, lo vi alguna vez por una calle, que me parece precisamente el antípoda de León de Grey, que es Aurelio Arturo. A eso te iba a preguntar, ¿no tuviste relación con Aurelio? No, yo lo vi una vez en un café y me dijeron, ese que está allá con Giovanni, que es el poeta Aurelio Arturo. Pues nunca pude hablar con él, no. Hubiera sido maravilloso. Bueno, yo no creo que se pueda hablar de una antípoda, ¿no? Ellos fueron ínsulas, ¿no? Fueron, así como estás hablando de Rojas Erazo, fueron poetas muy singulares
y de alguna manera muy particulares. Pero lo que sí es interesante era que ya no eran poetas de los manifiestos, no eran poetas en una búsqueda estética muy particular. Claro. El caso de Aurelio Arturo es un caso muy singular, entre otras cosas porque parece ser, no sé si estás de acuerdo tú, Juan Manuel, parece ser que hay una ruptura, toda la influencia anterior de los poetas de francesa, y Aurelio Arturo en poesía, lo que ya está ocurriendo en la prosa, introduce toda el Tradición vínculo inglesa. con la literatura Sí, inglesa, con sí. la poesía inglesa, ¿no? No, es cierto. Es que mira, la generación de Piedra y Cielo, bueno, Aurelio Arturo está caballado entre Piedra y Cielo y los nuevos. Ajá. La generación de Piedra y Cielo, que hace un volver caras hacia una poesía hispanista, un tanto tardía para mi manera de ver, a esa generación la antecede una que es de influjo puramente francesa, que es la generación de los nuevos, Ajá, que claro. es de Grave y Vidales, que son fundamentalmente influenciados por François Villon, por Rabelais y sobre todo por Rimbaud. Es decir, poetas de un influjo francés. Lo que introduce maravilloso, y estoy absolutamente de acuerdo, Aurelio Arturo, que además es un gran traductor de poetas ingleses y norteamericanos, es el tono de la poesía anglosajona, Eso. un tono de evocación, un tono coloquial. Y de canción. Y de canción. Claro. Pero en una sola cosa yo sí discrepo, ¿no? Discrepo, tengo una posición distinta. Matiz. Y es un matiz. Y es que sí me resulta antípoda Aurelio Arturo de León de Grey, porque Aurelio Arturo es un poeta hondamente musical, León de Grey es un poeta sonoro. Digamos que la musicalidad interior que hay en Morada del Sur, que es una eufonía, una capacidad, digamos, para encontrar la aguja en el pajar del lenguaje, la palabra precisa, en León de Grey es lexicografía y sonoridad, que es muy distinto a lo musical. León de Grey cita fagotes, clarinetes, trombones, pianos, y es un efecto sonoro el que crea, pero no es profundamente musical. Bueno, hay una... En el caso de Aurelio Arturo, que ni hace Muy interesante, ese repertorio musical y Entre que no, musicalidad y sonoridad. es una música interior. Uno lee a Aurelio Arturo y uno dice, ¿cómo produce esa música? En el otro son efectos sonoros. Bueno, estamos de acuerdo en que hay una gran musicalidad en Aurelio Arturo, pero también me parece que frente a una obra tan grande como la de León de Grey, ubicar, por ejemplo, este juego de las cacofonías que él hacía simplemente como para demeritar su búsqueda musical, entra a desconocer poemas prodigiosos como uno que se llama Quatuor Elegiaco en do sostenido menor, que tiene varios movimientos, que está hecho con una estructura de movimiento y que efectivamente no es un juego de palabrería, se está simplemente construyendo, haciendo música con las palabras. Comparto que efectivamente hay poemas donde hay ese juego que casi de gitanjáfora que él utiliza, ¿cierto? Pero acá en León de Grey, en la obra de León de Grey es muy extensa, no es tan pequeña como la de Aurelio Arturo. En eso también son antípodas. En eso son antípodas, no es que iba a haber más contenido, pero hay un elemento de Grey que, bueno, no es porque sea de Grey, tenga línea de continuidad con tu obra, pero en lo que he disfrutado de tu obra en más de 20, 25 años que te conozco, que te he visto en muchas partes, hay un elemento clave en tu obra que es la ironía, el humor, que también hay en De Grey, que hay en algunos poetas y que un poco rompe con esa cierta solemnidad y esa prosopopeya tradicionalista colombiana. Yo creo que es muy importante eso del humor. Y, pues, en De Grey lo hay en alguna de nuestra poesía. No sé cómo ves tú eso. Yo creo que a mí el aspecto, o el único aspecto que de verdad me seduce de Grey es la ironía. Y es un humor un tanto regional, un tanto de una mirada como muy antioqueña del humor, como la tenía Fernando González, ¿no? Su poema sobre Bolombolo, etcétera, son poemas que están tocados por una ironía muy de su región, ¿no? Que no tenía un poeta tan solemne como Porfirio Barba Jacob, por ejemplo. Pero yo creo que eso viene de una corriente que es muy interesante, que me parece que nace antes de que existiera la supuesta antipoesía de Nicanor Parra, en Chile, que son gotas amargas de Silva. De Silva, sí. Y esa ironía que continúa después con Luis Carlos López, que hace un modernismo al revés, es decir, con la misma heráldica del modernismo, se burla de ella. Y eso que aparece también en Suenan Timbres,
me parece que es una vertiente muy estrecha de la poesía colombiana, porque nuestra poesía es solemne, acartonada, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me gusta de Vidales en ese caso también es como que es como la mosca en la nariz del orador, ¿no? Ese tipo solemne que está echando un discurso y se le posa una mosca en la nariz, lo cual lo vuelve absolutamente ridículo. Esa burla de ese carácter virreinal, como tardío, de nuestra poesía, se da en una cierta vertiente de León de Greiff también, que, como lo señalas, que a mí me interesa, me gusta, ¿no? El relato de Ramón Antigua y este tipo de cosas. Como se da antes de Grey en Carrasquilla, que es fantástico, Claro. el humor y la ironía en Carrasquilla. Que, Claro. ¿no? Así es, así es. Que es una pregunta que te quiero hacer, es decir, tú, por lo que acabas de decirnos en varias de tus respuestas, yo veo que tú tienes un gran distanciamiento de esa antioqueñidad y de toda esa cosa tradicional y todo eso. Sí. ¿Cómo ves tú todo ese...? Sí, a mí, digamos, Mira, Antioquia es un fenómeno bien curioso y que produce miradas, así como somos los antioqueños, que no matizamos, ¿no? Las cosas son o blancas o negras, para mal y para peor, nunca diría que para bien. Y en esa medida también o se sacraliza la supuesta antioqueñidad o se condena. Uno podría hacerlo de una manera o de otra. Por ejemplo, si uno piensa que Antioquia ha producido a un hombre como Rafael Uribe Uribe, que ha producido al más grande cronista que ha dado este país como es Luis Tejada, que ha producido en un pueblo pacato donde nació Monseñor Willes a un poeta luciferino como Porfirio Barba Jacob, que ha producido a María Cano, que ha producido a Ricardo Rendón, el gran caricaturista, a Fernando González, pues hay una Antioquia contestataria, extraordinariamente transgresora, pero es la Antioquia vencida. Es la Antioquia vencida. A la Antioquia de Estanislao Zulueta le tocó venirse para Cali, Exactamente, que continúa con Estanislao. Esa Antioquia es la Antioquia vencida por Monseñor Willes, por cierto Tomás Carrasquilla, no hablo de todo Tomás Carrasquilla, por Carlos Castro Saavedra, por Jorge Robledo Ortiz, todo lo que deviene en la estética. Todo lo que deviene en la estética uribista, ¿no? Por claro. Muy buena parte del nadaísmo también. Y eso deviene en que eso, por un escultor tan retórico y grandilocuente como Arenas Betancourt, como esa antioqueñidad del Surriago, de la fonda antioqueña, que también ha cenido en Manuel Mejía Vallejo. Todo eso es lo de mostrar la Antioquia camandulera, y se ignora la otra, que por supuesto es la que se excluyen figuras como la de Fernando González por su carácter contestatario. La crítica contestataria, claro. Entonces ahí hay una doble Antioquia. Yo quisiera pertenecer a esa Antioquia derrotada y no a esa Antioquia triunfante, que es la que le ha hecho tanto daño a este país. Quizá uno de los peores daños irreconciliables para este país. Bueno, muy interesante. Y la otra pregunta que te quería hacer en relación a esto es, ¿cómo de todas maneras el país ha venido construyendo esas voces alternativas? Y tú hiciste un trabajo extraordinario, que hay que decirlo aquí para nuestros oyentes, que fue tú en el Magazine del Espectador. Yo creo que la labor de Juan Manuel en el Magazine fue definitiva. Nosotros que somos la generación un poquitico después de la tuya, pues nos formamos leyendo leyendo el Magazine del Espectador. Era que habláramos un poco de esa experiencia intelectual tan extraordinaria que fue hacer el Magazine. Sí, bueno, yo creo que eso fue un momento para mí, pues, en lo personal muy importante, porque entrar a trabajar en una vertiente tan importante del periodismo como es el periodismo cultural, en el diario que más fomentó eso a lo largo de muchos años, de casi toda su historia, desde que se fundó en Medellín hasta que se trasladó a Bogotá. Lo primero que tuvo don Fidel Cano y después don Guillermo Cano en relación con el periódico era que lo más importante era el suplemento dominical, con varios nombres hasta llegar a llamarse Magazine Dominical. Y era un territorio absolutamente libre en el sentido de que nunca hubo un cortapisas, una talanquera para pronunciar lo que pronunciábamos allí en el Magazine.
O sea que funcionaba no como una rueda suelta, sino como una isla de alguna manera independiente dentro del diario, a tal punto de que a veces el editorial del periódico apuntaba hacia un orden político y en el magazine perfectamente se podía desvirtuar en un hecho de una liberalidad extraordinario. Y entonces, a lo largo de esos 12 años que estuve en el magazine, que lo conducía en ese momento Marisol Cano, que me parece que es una persona a la que habría que rendirle todo tipo de homenajes por su inteligencia y su capacidad, digamos, de equilibrio en la publicación, ¿no? De no orientarlo para una sola vertiente, de permitir que las artes confluyeran con los movimientos sociales. Y en toda esa amalgama, pues resulta que se creó un magazine, un suplemento, que de alguna manera en un momento del país donde escaseaban las bibliotecas en los pueblos, en las aldeas, donde no había librerías, suplía en buena parte esa carencia. Un papel extraordinario. Hay una cosa interesante en el magazine y es que con tu presencia en el magazine se logra revitalizar o por lo menos hacer nacer un pensamiento crítico que no existía en el país. Es decir, gente que está viviendo en aldeas, que está viviendo en otras regiones, poetas que están situados lejos de la capital, empiezan a producir reseñas, pequeños artículos críticos sobre las obras, o empiezan a ser publicados también como poetas, etcétera. Y eso genera de alguna manera un movimiento que hace oír una voz que estaba excluida, y sobre todo en un país que adolece de una presencia de la crítica literaria extrema, ¿no? No sé cómo lo entiendes tú ahora que el magazine desaparece y que los suplementos culturales y literarios de casi toda la prensa desaparece y vuelve a producirse un espacio como de orfandad total, ¿no? Sí, yo creo que digamos una cosa significativa que se produjo en el magazine dominical del Espectador fue que se amplió el espectro más allá de una idea bogocentrista, que era la idea de que lo que no ocurre en Bogotá no tiene existencia. El otro periódico rival del Espectador decía que si alguien se moría y no aparecía publicado en El Tiempo, seguía vivo. Es decir, que todo tenía que ocurrir ahí, in situ, impresionante, ¿no? in situ, Entonces, la idea del magazine fue precisamente salir a la calle, salir a los pueblos, rastrear una cultura viva y demostrar que eso era una absoluta falsedad y una idea casi todavía virreinal, ¿no? La que se tenía sobre la cultura. Y eso produjo, Julián, tal como lo dices, pues la aparición de narradores, poetas, críticos que estaban absolutamente perdidos o en sus trabajos cotidianos o en las academias o sencillamente silenciados, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Juan Manuel Roca. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2. Nos acompaña el cuadro de César Correa, el cuadro invitado, y vamos a seguir nuestra conversación con el poeta Juan Manuel Roca. Juan Manuel, tú has tenido muchos premios y creo que es muy importante el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia en el 79, en el 2004 el Premio Casa Las Américas José Lezama Lima, ha sido finalista del Rómulo Gallegos, además de una serie de premios muy importantes en otros países. Eso nos lleva a hablar un poco de lo que significa el reconocimiento de la obra de un poeta como tú y qué importancia le das tú a esos premios, a esos reconocimientos. Bueno, sería muy vanidoso decir que esos premios no me halagan, ¿no? Sería una falsa humildad. Pero también sería excesivo decir que me regodeo tanto en ellos como para pensar que son obras cerradas las que yo he intentado hacer. A mí me parece que el verdadero reconocimiento para un escritor, para un poeta, está en la creación de su propia obra, en el hecho de que la haya podido realizar, haya sido para la mesa de noche o para la editorial,
para el dicterio o el aplauso. Lo fundamental es la construcción de una obra o de lo que pretenciosamente creemos que es una obra. Pero por otra parte está también la gratitud, porque es que cuando hay un reconocimiento, equivocado o no, uno está habitando al otro. Yo creo que el hecho estético no ocurre cuando uno lo escribe y no lo conoce nadie. El hecho estético se produce cuando alguien escribe o hace una obra y esa habita en alguien. Y se hace alguien, o esos algunos consideran que esa obra merece un reconocimiento, pues uno no puede sentir más que alegría, por supuesto, y gratitud. De manera que yo veo esos premios con cierta distancia también, digamos, como no creyéndome del todo el cuento, pero también con una infinita gratitud, ¿no? Porque de alguna manera también permite que lo que uno ha hecho se divulgue. Y pues no creo que haya un escritor tan soberbio y tan autista de pensar que con que él se celebre y se cante, como diría Walt Whitman, basta, ¿no? Yo creo que un poeta fundamentalmente es un traductor de sí mismo, que en la medida en que logra traducirse, a lo mejor logra traducir a los demás. Y el reconocimiento de que ha traducido a los demás, que son los premios, equivocados o no, pues son motivos de festejo, ¿no? Sobre todo cuando cuando el premio no es en dinero, como te ocurrió con ese premio, que además es importantísimo, el premio Lezama Lima, Casa de las Américas. que Juan Manuel tiene un chiste, ¿cómo es la cosa? Yo les decía a los cubanos que estaba muy agradecido por el premio Lezama Lima, pero que me hubiera gustado más que fuera Lezuma Lana. Lo decía con un poco de ironía, pues, porque como generalmente todo eso se mide en metálico, pero es un premio que yo recibí con muchísima alegría. Bueno, pero finalmente ahorita estamos celebrando con vos y nos hemos sentido muy contentos, tus amigos y los poetas que te leemos, que hayas ganado el premio Visor, que es un premio de una enorme importancia, sobre todo para América, ¿no? Los poetas latinoamericanos participan mucho allí, y ha obtenido el premio Visor con un libro que se llama Biblia para Pobres, Biblia de Pobres. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción de este nuevo poemario tuyo? ¿Qué percibes tú en la lectura que se ha hecho de tu poemario? Pues ha sido muy grato, bueno, porque obtuvo ese premio, pues, de Visor y de Casa de América, de poesía americana en España, pero el mismo año fue, digamos, elegido como el mejor libro de poesía publicado en España en ese año. Por una entidad que se llama Estado Crítico, que es una reunión de críticos fundamentalmente andaluces, declarar, bueno, eso es muy grato. Pero también porque, bueno, se acaba de traducir al francés todo el libro, y porque es un libro que de todas maneras trabajé durante mucho tiempo, y que nace de una circunstancia, y es que de pronto me di cuenta que en esos poemas aparece mucho el país periférico, miserable, ¿no? La pobrecía de este país, que de alguna manera le hace pensar a uno a veces que uno no está en un país del tercer mundo, sino del primer inframundo. Toda esa cosa goyesca y de los mendigos aparece en este libro. Y cuando yo escribí el libro todavía no tenía un título, y de pronto me encontré con unos grabados que hacían antes de Gutenberg, que se llamaban Biblia de Pobres o Biblia Pauperum en latín, que eran unos grabados para iletrados, para gente que no ágrafa, que le explicaban episodios de la Biblia. Y entonces a mí se me ocurrió que esto que era de pobres, que se llamara así Biblia de Pobres, aunque no tiene un carácter religioso, más bien todo lo contrario, un carácter pagano, pero me sirvió, digamos, como referente para tomar ese título, que es lo que cada vez que escribe alguien sobre el libro, celebra más aún que el libro. Bueno, pero también has incurrido en la novela, y quiero que cuentes un poquito porque es muy interesante. Sé que hace años vienes trabajando una novela sobre Lucho Bermúdez, lo que se conecta mucho con que escuchabas demasiada música caribeña y son en la Medellín de tu juventud. ¿Cómo va eso de Lucho? Va lento, pero va. Es que
Juan Manuel tiene una cosa, perdonada Juan Manuel, que dice que es que ser novelista es como ser empleado de uno mismo. Sí, eso es muy duro. 8 horas ahí de tecleo, eso es muy bravo. Pero es una historia que a mí me representa mucho interés porque es que a través de esa orquesta de Lucho Bermúdez se puede contar una historia de ciertos años recientes de la vida del país, porque Lucho Bermúdez, que nació en Carmen de Bolívar, a los 11 años tocaba muy bien el clarinete, pero no tenía estudios, y la única forma que encontró un cardenal, un obispo antioqueño que lo oyó y le pareció maravilloso, fue meterlo a una de las únicas bandas que existían, que eran las bandas militares. Y entonces lo metió como soldado, pero no cumplía como soldado sus funciones a los 11 años, sino como clarinetista de esa banda que era de militares en Ciénaga. Y estando en Ciénaga, él siendo un niño, le toca ver la masacre de las bananeras. Y entonces empieza él todo un periplo por el país, fundando orquestas a la edad de 12, 13 años. Funda una orquesta que se llama Santa Cecilia, que es la patrona de los ciegos y la patrona de los músicos, y empieza ese recorrido. Entonces, cuando él llega ya con su orquesta, influenciada pues por los formatos de jazz band y sobre todo de la música cubana, después de vivir en Cartagena, donde oye en la radio todas esas grandes orquestas, y llega a Bogotá, y en Bogotá le cierran las ventanas a esa música. Literalmente, cuando él tocaba, cerraban todas las ventanas porque decían que era música del diablo. Y él, increíble, y él entonces empieza a montar su orquesta y a tocar en el Hotel Granada, y entonces después de haberle tocado ver la masacre de las bananeras, está ahí el 9 de abril del 48, él toca en un sitio, en el Hotel Granada, donde va siempre Jorge Eliezer Gaitán a bailar, que no tomaba trago sino agua, decía Lucho Bermúdez, y a bailar no, porque tenía muy mal oído, a sangolotear gringas. Gaitán, que será pésimo bailarín. No, que era que pues, tenía un oído de artillero. Y entonces le toca el 9 de abril. Entonces, como que acaballado entre esas dos grandes masacres, está la aparición de esa música y de un país que se niega a hacer el mismo. Entonces, lo que intento es, a través de ese movimiento de la orquesta, la aparición de Matilde Díaz, como contar esa historia. Esa historia, sí. ¿No? A través de los clarinetes de Lucho. Música y literatura, para que vean. Sí, claro. La relación. Exactamente. Hay una relación que lo que queremos hacer, ¿no? Nosotros en la universidad. Claro. Pero hay otro elemento, escribiste cuentos. Ah, sí. Yo hice un librito de cuentos que se llama Las Plagas Secretas, que ganó el Premio Nacional de Cuentos de la Universidad de Antioquia. Como 10, 12, 11, 12 cuentos. Y son cuentos fantásticos. Yo creo fundamentalmente en la literatura fantástica, ¿no? Me aburre mucho la literatura apegada a la historia y eso. Y son cuentos fantásticos y cuentos, creo yo, que tienen mucho humor. Hay una cosa que quería preguntarte, no sé si tenemos un poquito de tiempo todavía, pero quería que habláramos de los festivales, ¿no? De alguna manera, los poetas en este país se han hecho conocer en los festivales de aldea, en los festivales locales, en esos pequeños encuentros, y sobre todo que sentaras públicamente tu opinión sobre un festival que todos hemos defendido y que es muy importante, pero que tenemos de alguna manera una opinión crítica, que es el Festival de Medellín. Yo creo que los festivales en general son importantes porque primero atraen la atención de públicos insospechados que de pronto tienen una cercanía con la poesía. Pero también la sacralización de lo masivo me parece que muchas veces es un espejismo, ¿no? Porque, es decir, si eso redundara en que se leyera más poesía, se publicara más poesía, pero realmente redunda en un público excesivamente complaciente, que le gusta mucho más el aplauso que la poesía, que de alguna manera hay una suerte de populismo alrededor de eso, que no sé qué tan beneficioso sea para la poesía. Y yo creo que el deber ser de uno, allegado a estos festivales, es precisamente ejercer la crítica, que a veces se confunde con el camorreo, que es lo terrible, pero por la ninguna aceptación de cualquier carácter crítico que hay en el país. La crítica aquí se ha acabado, es precisamente
Es decir, ya no hay crítica, la única crítica en el país es la situación, diría yo. Y es porque quien de alguna manera ejerce esa crítica es visto como de otra orilla, de otra banda, de otro bando, ¿no? Yo creo que un festival de poesía como el de Medellín sigue siendo muy importante, pero creo que una mirada unívoca, pues... Convoca gente de muchas partes, se conocen poetas de muchas latitudes. Muchísimo. Yo el defecto que le veo es la idea, digamos, de que impere un cierto carácter ideologizante que lo vuelve, digamos, maniqueo, ¿no? Sí. Maniqueo. Que vuelve la poesía un instrumento de manipulación. Exactamente. Porque para nosotros los festivales... Para nosotros ya. los festivales también son importantes por el encuentro entre nosotros. Claro, naturalmente. Ah, porque de las realmente- corrientes que crean en las amistades. Y las compartimos obras, los libros, los compartimos libros, las todo. revistas y dialogamos. Y Lo entonces, mismo que le pasa a los académicos, a los científicos con sus congresos. Bueno, quiero que Juan Manuel aprovechar, acabas de traer un libro en esta visita a Cali que se llama Luis Vidales en clave Morse, que es un poco una reflexión, lo he leído, es un libro muy conciso, muy preciso, además haces un ensayo muy lindo en el cual empiezas hablando de Henri Bergson y su famoso ensayo libro sobre la risa. Entonces volvemos a la beta del humor. ¿Qué ha significado esa lectura que tú haces de tu tío Luis Vidales, el gran poeta de Suenan Timbres? Sí, y digamos que el ensayo que tengo ahí, que se llama Luis Vidales, Sin temor a la risa, arranca precisamente de esa idea de Henri Bergson, de que la risa como el llanto pertenece a un conglomerado social, ¿no? El ejemplo que pone es que un hombre que entra a una iglesia y el cura echa un sermón que a todo el mundo movía a llanto y sin embargo él no lloraba. Le preguntaban por qué no lloraba y dijo, es que no soy de esta parroquia. De alguna manera, con la poesía de Luis Vidales parecería lo mismo. Es decir, no es que se necesite ser de la parroquia para entender su humor, pero sí conocer el panorama de la poesía colombiana para ver cómo esa voz que se burla de sí mismo y de los demás es tan importante y es tan transgresora. Entonces, como son 20 años de la muerte de Luis Vidales, nos decidimos con Antonio Zamudio, un gran grabador colombiano, a hacer este libro, que es ensayo y unos poemas en prosa alrededor de momentos de la vida y de la obra de Luis Vidales. Bueno, hemos conversado maravilloso con Muy bien. el poeta Juan Manuel Roca. Quedamos a la espera de esa novela tan interesante sobre Lucho Bermúdez y en otra oportunidad volveremos a conversar con Juan Manuel. Muchas gracias al poeta Julián y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversando. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.